Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Te doy la bienvenida a Comunidad Sera. Nosotros somos una comunidad que ha tomado la decisión de alejarse de todas las tradiciones que generación tras generación hemos venido heredando. Y las hemos venido heredando empaquetadas como religiones. Sea cual sea la denominación en donde tú te estés moviendo, yo te puedo asegurar que estás heredando tradiciones de hombres, tradiciones que surgieron en la distorsión, en la torcedura de muchas de las cartas de Pablo, de muchas de las escrituras del Antiguo Testamento, de un montón de malas interpretaciones incluso de las mismas palabras de nuestro Señor Jesucristo. Vaya, hemos heredado tradición tras tradición. La Biblia dice hemos heredado mentira de nuestros padres. Así es que nosotros, al igual que tú, en algún tiempo anduvimos de congregación en congregación, hambrientos de escuchar la palabra de Dios, una palabra no leudada, una palabra libre de dogmas y de doctrinas de hombres, pero nos cansamos de buscar y no encontramos. Así es que lo que decidimos fue recogernos en la intimidad de nuestra familia y empezar a escudriñar, a meditar, a estudiar y a entender las Escrituras. Tuvimos que echar mano, por supuesto, de muchos recursos que hasta ese momento se habían mantenido al margen de nosotros, no porque nosotros no quisiéramos, sino porque realmente al estar nosotros buscando afanosamente la verdad entre los hombres, pues realmente nos íbamos desviando más y más y más, y esto lo único que hizo fue retrasar nuestra llegada al camino, al buen camino, al camino sobre el cual se identificó nuestro Maestro Jesús de Nazaret, al camino que Él en muchas ocasiones ejemplificó a través de su manera de vivir, a través de sus enseñanzas y a través del ejemplo que nos ha heredado y que sirve hoy de inspiración para todos nosotros. Así es que si tú eres una de esas personas que está asistiendo actualmente a una congregación y que ya te diste cuenta que quizás al principio te llamaba la atención porque estimulaban tus emociones, porque te hacían sentir, dijéramoslo así, no tan solo, y tú empezaste a buscar el cobijo de las multitudes, el cobijo de las personas, el cobijo de alguien que pensara igual que tú, y entonces empezaste a involucrarte en un club de amigos. Es cierto, muchas veces se genera una hermandad muy hermosa y muy bonita entre esas personas, pero desafortunadamente esa hermandad y esa amistad no gira alrededor del buen entendimiento de la sabiduría que viene de Dios. Así es que cada quien tiene sus caminos en el aspecto de que Dios se encarga de hacer llegar a las personas a Él, sobre todo a aquellas personas que ya están destinadas, predestinadas a ser llamadas por Él. La Biblia dice que aquella oveja que es de Jesús escucha la voz del Maestro y le sigue. Y cuando yo digo la voz del Maestro, no quiero decir que nosotros estemos en una posición de maestros, no estamos diciendo eso. Lo que nosotros somos simplemente somos portavoces. Así es que nosotros leemos la Escritura, te la presentamos y te exponemos lo que nuestras investigaciones nos han permitido determinar. Vale la pena comentarte que echamos mano de todo el contexto hebreo, echamos mano del lenguaje hebreo, echamos mano de todos los recursos históricos de los cuales disponemos para realmente darle sentido a la lectura bíblica y no que suene como algo que está muy oculto y lejos de nuestra comprensión. Ciertamente la Biblia esconde sabiduría en capas, pero si ni siquiera aspiramos a entender la primera capa, pues mucho menos nosotros podríamos aspirar a llegar a la segunda capa, a la tercera o a la cuarta. Realmente hay sabiduría muy profunda en la Biblia, pero el paso número 1 antes de correr siempre es primero levantarse. Primero hay que levantarse, ponerse sobre los 2 pies y empezar a dar los primeros pasos. Y esos son los primeros pasos a los cuales nosotros te estamos invitando. Ven con toda confianza. Generalmente cuando nosotros escuchamos una de estas charlas, uno de estos estudios, una de estas pláticas,
Lo que nosotros habitualmente nos preguntamos es, ¿realmente esta es una palabra no leudada? ¿Realmente esta es una palabra libre de dogmas de hombres? ¿Realmente es así? ¿Realmente voy a escuchar de este estudio, voy a escuchar yo palabra de verdad? Bueno, es normal y es muy natural que este tipo de preguntas lleguen a ti cuando tú estás por primera vez escuchando sobre todo nuestros estudios. Pero yo quiero decirte que hay una cosa que es importante. Todos estamos en la búsqueda de la verdad. Y este concepto de la verdad, Jesús cuando le preguntaron, la respuesta que dio es, la palabra de mi Padre es la verdad. Y cuando Jesús siempre se refería a la palabra de su Padre, que por supuesto que también es nuestro Padre, cuando Jesús se refería a la palabra de su Padre, Él estaba hablando de lo que para ese entonces ya estaba escrito. Para cuando Jesús predicaba, los evangelios no habían sido escritos aún, las cartas de Pablo estaban todavía muy lejos, así es que cuando Jesús predicaba, cuando Él mencionaba la palabra de su Padre, o la voluntad de su Padre, o la doctrina de su Padre, palabras o frases que tú vas a encontrar recurrentemente en el Nuevo Testamento, pues Él no se estaba refiriendo a otra cosa, sino a aquello que para ese entonces ya estaba por escrito, en rollos. Así es que se refería a la Torá, que son los primeros 5 libros de la Biblia, y a los profetas, quienes se encargaron de hacer la tarea de estudiar meticulosamente esos 5 libros de la Biblia, y a través del Espíritu de Dios, ellos entendieron cuál era el plan de Dios. Y hoy, en estos últimos tiempos, en el tiempo de la restauración de todas las cosas, es que se está revelando. Así es que la verdad es la palabra de Dios. Y si lo que tú sabes hasta ahora es la verdad, pues no te quepa duda que la verdad es indestructible, completamente indestructible. Así es que si aquello que tú crees es la verdad, entonces nada la va a mover. Mas en cambio, si aquello que tú crees que es la verdad empieza a tambalearse, no tengas temor. Tú únicamente tienes que confiar en la palabra escrita de Dios, es decir, en los escritos bíblicos. Es en lo único que tienes que confiar. Déjate guiar para que no seas tú un obstáculo para ti mismo. Trata de entender, medita en todo lo que vas a escuchar en estos estudios y yo te garantizo que vas a resultar altamente impactado. Yo trato de que mis mensajes sean, en principio, para esa persona que por primera vez nos está escuchando el día de hoy. Pero no dejo de pensar también en las personas que están en proceso de formación. Así es que habitualmente dedico una buena parte del tiempo de este estudio para este tipo de introducciones, en donde yo explico de manera detallada quiénes somos, qué hacemos y por qué lo hacemos. Y después procedo a dar un poco de alimento espiritual, tratando de hacer una lectura simple del texto bíblico y simplemente acompañándolo de un comentario que ha sido el resultado de todo lo que Dios nos ha enseñado durante todo este tiempo. Así es que lo único que yo pretendo es no estorbar. No quiero estorbar en tu comprensión, no quiero estorbar en tu lectura bíblica, más todo lo contrario, quiero ser un apoyo. Si tú lees un versículo y muchas veces nos sucede que no le encontramos mucho sentido, y eso es producto de que no tenemos todo el contexto, pero si yo te puedo ayudar, pues aquí están estos estudios. Tú te vas a dar cuenta que hemos estado leyendo la Biblia versículo a versículo y lo hemos estado haciendo por un buen tiempo. Así es que busca nuestros estudios, organízate y créeme que estos estudios son para que tengas un cuaderno y una pluma. Es decir, no basta simplemente con escucharlos. Hay una gran cantidad de información en cada uno de estos estudios y pues lo mejor, lo más recomendable, pues es que vayas almacenando toda la información que obtengas de estos estudios
que la almacenes en tu disco duro, en ese disco duro natural que Dios nos dio, que es este cerebro, esta memoria, que Dios también, vale la pena decirlo, nos la dio para algo. Si a ti te han dicho que no necesitas entender la Biblia, bueno, pues basta que leas la parábola del sembrador que se encuentra en Mateo, para que tú te des cuenta que Jesús compara a aquellos que no entienden como aquellos a los que la semilla llega y les cae en el camino y que pues simplemente no fructifica, no germina, no crece y mucho menos va a traer frutos. Así es que, la verdad, mira, yo te invito a que sigas escuchando el día de hoy. Por algo te llegó este estudio. Tú sigue escuchando nuestros estudios, persiste y te vas a dar cuenta de que algo va a suceder, algo va a cambiar en tu vida. Y así es que vamos a comenzar. Hoy tenemos destinado el tiempo para hablar acerca de lo que es el capítulo número 22 del libro de Levítico. Ya hemos venido estudiando todo el libro de Levítico, ya llevamos un tiempo haciéndolo. El día de hoy vamos a concluir el capítulo 22 y el capítulo 23, lo vamos a estudiar muy por encimita porque ya hemos dado muchos estudios respecto al capítulo 23, pero de cualquier manera vamos a aprovechar la oportunidad para repasarlo, para refrescar conceptos, etcétera, etcétera. Pero el día de hoy, particularmente el día de hoy, nos vamos a concentrar en el capítulo número 22. Antes de comenzar, quiero decirte que nosotros transmitimos desde el Estado de México y nosotros creemos que realmente tenemos que regresar a aquel contexto de la antigüedad en donde no existían los recintos majestuosos que hoy existen, ya sea tanto en una religión como en otra, y las reuniones que se llevaban a cabo para hablar acerca de la fe del Mesías, de la fe de Jesús, se llevaban a cabo en las casas. Así es que hoy yo quiero invitar a todas las personas que vivan en la Ciudad de México o en el área metropolitana a que me hagan partícipe de su hambre de la palabra. Si tú quieres, yo puedo visitarte en un día sábado. Yo llegaría con mi familia, que es mi esposa y mis 2 hijos. Y si tú quieres, invítame y podemos tener un tiempo para la meditación acerca de la palabra de Dios. Un tiempo relacionado con un estudio bíblico, que esto, si tú quieres, podría ser algo periódico, quizás algo en donde yo pueda ir de vez en cuando a tu casa y hacer uno que otro estudio. Y no me puedo comprometer a hacerlo de manera continua porque tengo otras casas que también estoy visitando. La idea es hacer una red que traiga peces que actualmente se encuentran en las naciones. Así es que si tú quieres formar parte de esa red, lo único que tienes que hacer es mandarme un correo electrónico a juan.torres@comunidadsera.in. Te lo repito, juan.torres@comunidadsera.in. Será se escribe con Z, todo se escribe con minúsculas y sin espacios, y N es de internacional. Así es que yo espero tu correo electrónico. Créeme que yo voy a ser el más feliz de visitar tu casa, de saber que compartes ese amor por la palabra de Dios y esa hambre por querer seguir aprendiendo. Todos estamos en proceso de formación. Todos seguimos aprendiendo. Nunca nadie deja de aprender respecto a la sabiduría que viene de lo alto. Bien, ahora sí, antes de comenzar te voy a pedir de favor que me acompañes en una oración. Vamos a pedirle a Dios que nos ayude para llevar a feliz término este estudio. Cierra tus ojos, inclina tu rostro, por favor, aun y cuando estés escuchando este podcast. Aquellos que creemos en la espiritualidad del Eterno, en la espiritualidad de la conexión que nosotros llevamos a cabo cuando estudiamos la palabra, tomamos esto muy en serio y lo hacemos con mucha reverencia. Así es que acompáñame a orar, por favor. Bendito eres tú, Señor, nuestro Dios, Rey del universo, que nos consagras, que nos santificas con tus mandamientos y que nos has ordenado meditar en tu palabra de día y de noche. Justo en ese proceso de meditación es en el que estamos a punto de entrar en este tiempo, en este día y a esta hora. Hoy, Señor, quiero
que me ilumines, que me des ese entendimiento para distinguir con claridad aquello que tú quieres enseñarnos, para poder transmitir aquello que tú quieres que la gente entienda el día de hoy. Sabemos, Señor, que no importa mucho la intención con la que nosotros mandemos el mensaje, sino la manera en la que la gente lo recibe. Así, el día de hoy, yo te pido, Padre, que pongas especial atención en las personas que el día de hoy están escuchando este audio. Son personas, Padre, que están cansadas de las religiones, cansadas de las enseñanzas de los hombres. Y hoy, por casualidad, están escuchando este podcast, esta grabación o esta transmisión en vivo, pero lo están haciendo con la mejor disposición del mundo. Abre su mente, Señor, esa parte, esa cavidad de su mente que permite que lleguen las cosas espirituales. Te lo pido, Padre, en el nombre de tu Hijo, que es nuestro Maestro, Jesús de Nazaret, Jesús el Cristo, o mejor dicho, en su nombre hebreo original, el auténtico Yeshua HaMashiach. Amén. Bueno, entonces ahora sí, vámonos a Levítico capítulo número 22. Capítulo número 22, y vamos a comenzar, pues obviamente, a partir del versículo número 1. Y esto dice de la siguiente forma: Habló el Eterno a Moisés diciendo: Di a Aarón y a sus hijos que se abstengan de las cosas santas que los hijos de Israel me han dedicado, y no profanen mi santo nombre. Yo, el Eterno. Si nosotros no hubiéramos invertido tiempo en la lectura del libro de Levítico versículo a versículo, como lo hemos estado haciendo, correríamos el riesgo de malinterpretar este versículo 2. Ya sabemos que los sacerdotes eran los únicos autorizados por Dios para comer las cosas santas, cosas que el pueblo de Israel le dedicaba a Dios, lo cual se refiere a la carne que resultaba de las ofrendas animales. Este versículo, en cambio, dice que tanto Aarón como sus hijos debían abstenerse de estas cosas santas. Por lo tanto, la manera correcta de interpretar este versículo es que tanto Aarón como sus hijos deben de abstenerse de esas cosas santas, pero esto es cuando se encuentren en estado de inmundicia, es decir, un tipo de impureza espiritual. Por este motivo, el siguiente versículo explica las maneras en las que un sacerdote adquiría inmundicia. Versículo 3. Diles: todo varón de toda vuestra descendencia en vuestras generaciones, que se acercare a las cosas sagradas que los hijos de Israel consagran al Eterno, teniendo inmundicia sobre sí, será cortado de mi presencia. Yo, el Eterno. Bueno, esto confirma que la interpretación del versículo anterior fue correcta. Solo debemos hacer un par de aclaraciones. En el versículo 2 se dice que se debían de abstener de las cosas santas. Esto debe ser entendido como no deben comer de las cosas santas. Ahora, este versículo 3 dice que no debían acercarse a las cosas santas. Esto también debe entenderse como una prohibición a comer de las cosas consagradas. Pero ¿cómo sabemos que estas instrucciones se refieren al acto de comer de las ofrendas animales? ¿Acaso no podemos interpretar esto como que los sacerdotes debían estar alejados de las cosas santas, como una referencia a todo lo que estaba dentro del tabernáculo? La mejor manera de confirmar nuestras interpretaciones es siempre contextualizando nuestro razonamiento. Y la mejor manera de hacerlo es seguir leyendo hasta que la idea quede cerrada. Veamos qué nos dice el versículo siguiente. Versículo 4. Cualquier varón de la descendencia de Aarón que fuere leproso o padeciere flujo,
no comerá de las cosas sagradas hasta que esté limpio. El que tocare cualquier cosa de cadáveres, o el varón que hubiere tenido derramamiento de semen. Y aquí hay una coma. Antes de proseguir con el versículo 5, vamos a hacer el comentario de este versículo 4. Bueno, así es que de esta manera, pues igualmente seguimos confirmando nuestra interpretación. En este versículo, además de mencionarse algunas de las causas por las cuales los sacerdotes podían obtener inmundicia, se dice de una manera muy específica que no debían comer de las cosas sagradas. Así que hasta este versículo 4, de todo lo que se ha estado hablando, es de la prohibición de comer de la carne de las ofrendas en estado de inmundicia. No olvidemos que estamos hablando de los sacerdotes, es decir, de los Kohanim. El versículo comienza por decir que un sacerdote leproso no podía comer de las ofrendas. Un Kohen también podía padecer de tzarat, lo que nosotros habitualmente leemos como lepra. Pero cuando nosotros tuvimos el estudio del tzarat, nosotros determinamos, investigamos y concluimos que el tzarat no es lo mismo que la lepra. Así es que un Kohen también podía padecer de tzarat, así que se le aplicaba la misma restricción que al resto del pueblo en cuanto a que no podía participar de las ofrendas. Ni tampoco un sacerdote con flujo, lo que en hebreo se le llama a un hombre Zav, un sacerdote Zav, o con emisión de semen, o que hubiera tocado un cadáver. Todas estas eran causas de inmundicia y por lo tanto el sacerdote no podía participar de las ofrendas. Pongamos atención en el hecho de que este versículo dice hasta que esté limpio. Esto quiere decir que solo después de haber sido limpiado y purificado podría regresar a participar de las ofrendas. Versículo 5. O el varón que hubiere tocado cualquier reptil por el cual será inmundo, u hombre por el cual venga a ser inmundo, conforme a cualquier inmundicia suya. Como leemos, el sacerdote también se contaminaba si tocaba el cadáver de un reptil, así como también se volvía impuro al contacto con un hombre con flujo Zav, una mujer con flujo de sangre, Sabá, una mujer en periodo de menstruación, la mujer Nidá, o con un hombre con emisión de semen. Todos estos casos ya se estudiaron a detalle. Tenemos un estudio de nombre Zav y Sabá, que si no lo has escuchado te recomendamos que lo hagas, así entenderás de mejor manera por qué se consideraban inmundos. Versículo 26. La persona que lo tocare será inmunda hasta la noche, y no comerá de las cosas sagradas antes que haya lavado su cuerpo con agua. Cuando el sol se pusiere, será limpio, y después podrá comer las cosas sagradas, porque su alimento es. Recordemos que después de cierto tiempo, dependiendo de la causa de la inmundicia, después de cierto tiempo se podía considerar limpia a una persona. Para completar su proceso de purificación era necesario un baño de inmersión, lo que en hebreo se llama mikveh, además de esperar a la puesta del sol. Solo después de cubrir estos requisitos, el sacerdote podía volver a comer de las ofrendas. Versículo 28. Mortecino ni despedazado por fiera no comerá, contaminándose en ello, yo el Eterno. Si has venido escuchando nuestros estudios, seguramente todas estas instrucciones te pueden parecer repetitivas, pero realmente no lo son. Cuando estudiamos estas ordenanzas en capítulos anteriores, vimos que aplicaban para el pueblo de Israel. Sin embargo, este capítulo se concentra en las instrucciones para los sacerdotes. Imagínate, si ya de por sí la Biblia ha sido muy torcida por los líderes religiosos, ¿qué hubiera sucedido si no se hubiera dedicado una sección completa para esos líderes?
El caso es que estas instrucciones son para los sacerdotes, quienes al igual que el resto del pueblo, tenían prohibido comer carne de un animal que no ha sido muerto o degollado. Un animal mortecino es aquel que está en proceso de agonía o extremadamente debilitado, así que debemos entender que no se puede comer de un animal que está agonizando. Versículo 29. Guarden pues mi ordenanza para que no lleven pecado por ello, no sea que así mueran cuando la profanen, yo el Eterno que los santifico. Este versículo hace la invitación a guardar la ordenanza de no comer de las cosas sagradas en estado de inmundicia, ya que de lo contrario recibirían el castigo de Karet. Ya he mencionado que tanto el castigo de Karet como la pena capital son decretos de muerte. La diferencia radica en que la pena capital era juzgada y sentenciada por un tribunal de justicia, previa acreditación de testigos. Y el castigo de Karet, en cambio, es Dios mismo quien lo lleva a cabo. Versículo 10. Ningún extraño comerá cosa sagrada. El huésped del sacerdote y el jornalero no comerán cosa sagrada. La palabra que aquí leemos como huésped es la palabra hebrea toshav, la cual aplica a un esclavo hebreo que decidió quedarse con su amo y como señal de esto se le ha perforado la oreja, y que alcanzará su libertad hasta el año del jubileo. El jornalero es el esclavo hebreo que obtiene su libertad después de 6 años de servicio. Esto quiere decir que los esclavos hebreos no podían participar de la carne de su señor sacerdote. Versículo 11. Mas cuando el sacerdote comprare algún esclavo por dinero, éste podrá comer de ella, así como también el nacido en su casa podrá comer de su alimento. ¿Cuáles eran los esclavos que podían ser comprados por dinero? Solamente los esclavos gentiles. Ellos sí podían comer de las ofrendas de los sacerdotes. Ahora, ¿quiénes eran los nacidos en su casa? Sus hijos y los hijos de los esclavos, o mejor dicho, de las esclavas gentiles. Ellos también podían comer de la ofrenda. Por otro lado, en el libro de Números, capítulo 18, versículo 11, se especifica que toda persona limpia en la casa del sacerdote puede comer de la carne consagrada. Esto incluye a la esposa. De esta manera, los autorizados para comer de la carne consagrada eran la esposa, los hijos, los siervos gentiles y los hijos de las siervas gentiles nacidos en la casa del sacerdote. Versículo 12. La hija del sacerdote, si se casare con varón extraño, no comerá de la ofrenda de las cosas sagradas. La hija quedaba sin participar de las ofrendas si se casaba con algún hombre que no poseyera la posición de sacerdote. Es a esto a lo que se refiere la frase, si se casare con varón extraño. Es decir, una hija de un sacerdote estaba obligada a casarse con otro sacerdote. De lo contrario, iba a quedar al margen de la participación de las ofrendas de su padre. Versículo 13. Pero si la hija del sacerdote fuere viuda o repudiada y no tuviere prole y se hubiere vuelto a la casa de su padre como en su juventud, podrá comer del alimento de su padre, pero ningún extraño coma de él. Si la hija se había casado con un hombre que no fuera sacerdote y quedaba viuda, o se le había dado carta de divorcio y se regresaba a vivir con su padre, entonces podía participar de la carne de las ofrendas. Esto no aplicaba si ella tenía hijos o si no regresaba a vivir con su padre. Versículo 14. Y el que por hierro comiere cosa sagrada,
añadirá a ella una quinta parte y la dará al sacerdote con la cosa sagrada. Si por equivocación alguien que no era sacerdote comía de lo consagrado a ellos, esta persona debería pagar al sacerdote con algún producto susceptible de ser consagrado, por ejemplo, harina. Además, debería agregar el equivalente a una quinta parte de lo que comió. Versículo 15. No profanarán, pues, las cosas santas de los hijos de Israel, las cuales apartan para el Eterno, pues les harían llevar la iniquidad del pecado, comiendo las cosas santas de ellos, porque yo, el Eterno, soy el que los santifico. Estos dos versículos también están enfocados a los no sacerdotes. A los no sacerdotes que comen de la ofrenda de los sacerdotes. Lo que en hebreo se llama terumá. La terumá es el alimento consagrado para los sacerdotes que se derivan de las ofrendas. El versículo número 14 nos mencionó el caso del que come por equivocación. El versículo 15 menciona la posibilidad de que el sacerdote le dé de comer de las cosas consagradas a un no sacerdote. Y el versículo 16 habla de un no sacerdote que come intencionalmente. Todos estos casos quedan prohibidos. Bien, versículo 17. También habló el Eterno a Moisés, diciendo: habla a Aarón y a sus hijos, y a todos los hijos de Israel, y diles: cualquier varón de la casa de Israel, o de los extranjeros en Israel, que ofreciere su ofrenda en pago de sus votos, o como ofrendas voluntarias ofrecidas en holocausto al Eterno, para que sea aceptado, ofreceréis macho sin defecto de entre el ganado vacuno, de entre los corderos o de entre las cabras. Esta instrucción va dirigida, como lo dice el versículo, a Aarón, que era el sumo sacerdote, a sus hijos, que eran los sacerdotes, y a todos los hijos de Israel, incluyendo a los injertados. ¿Quiénes son los injertados? Pues son los extranjeros que han aceptado la ley de Dios. Actualmente, nosotros podríamos ser injertados en el pueblo de Israel. Y yo te invito a que leas esto en la carta a los Romanos. Pablo habla mucho acerca de esto. Se refiere a nosotros como ramas silvestres, unas ramas de olivo que pueden ser injertadas en el buen olivo. Así es que estas instrucciones que estamos leyendo actualmente en este capítulo 22, pues van dirigidas a todos ellos, incluyendo a los injertados. El objeto de estos versículos es explicar cuáles eran las ofrendas aceptables, las que serían usadas como pago de votos o como ofrendas voluntarias. Una ofrenda de pago de votos es una ofrenda prometida por parte de alguno de los que estamos aquí incluyendo, ya dijimos, sumos sacerdotes, hijos de Israel o injertados. Cualquiera que hubiera hecho un voto, es decir, una promesa para el Eterno. Una promesa a través de la cual se comprometía a sacrificar un animal. Una ofrenda voluntaria es aquella que puede entrar en la categoría de Olá o Shelamim, esto es, ascensión o de paz. El animal tendría que ser de ganado vacuno, cordero o chivo, macho sin defecto, dice este versículo 19. Versículo 20. Ninguna cosa en que haya defecto ofreceréis, porque no será acepto por vosotros. Asimismo, cuando alguno ofreciere sacrificio en ofrenda de paz al Eterno para cumplir un voto, o como ofrenda voluntaria, sea de vacas o de ovejas, para que sea aceptado, será sin defecto. Ciego, perniquebrado, mutilado, verrugoso, sarnoso o roñoso, no ofreceréis estos al Eterno, ni de ellos pondréis ofrenda encendida sobre el altar del Eterno. Buey o carnero que tenga de más o de menos, podrás ofrecer por ofrenda voluntaria, pero en pago de voto no será acepto.
No ofreceréis al Eterno animal con testículos heridos o magullados, rasgados o cortados, ni en vuestra tierra lo ofreceréis. Ni de mano de extranjeros tomarás estos animales para ofrecerlos como el pan de vuestro Dios, porque su corrupción está en ellos. Hay en ellos defecto, no se os aceptarán. Me llama mucho la atención que Dios prohíba las ofrendas de animales defectuosos de la misma manera que prohíbe que un sacerdote con defecto realice el rito de las ofrendas, como lo vimos en el capítulo 21. Incluso existe cierto paralelismo en cuanto a los defectos enunciados en este capítulo para referirse a los animales y los defectos enunciados para los sacerdotes enunciados en el capítulo anterior. En ambos casos se citan los defectos de ceguera en primer lugar. Después se enuncian los defectos que evitan caminar bien, seguidos de defectos de la piel y terminando con testículos magullados. ¿Acaso Dios quiere enseñarnos algo con estos paralelismos? También es de llamar la atención que en este versículo 25 se diga que incluso los gentiles podían ofrecer ofrendas al Dios de Israel, siempre y cuando cumplieran con los requisitos ya mencionados. Es en este versículo 25 donde también se nos menciona la razón por la que Dios prohíbe animales con defecto. El verso dice, porque su corrupción está en ellos. Esto quiere decir que se trata de animales en decadencia, disfuncionales. Hace un par de semanas tuvimos oportunidad de hablar de las diferencias entre un sadik y un rasha. Así también comentamos del significado de la palabra tov desde la perspectiva del hebreo antiguo. Dijimos que un tov, que en español significa bueno, dijimos que un tov es un ser que cumple con su propósito, es decir, que es completamente funcional, de acuerdo a su naturaleza. Ahora tenemos la oportunidad de apreciar justo lo contrario, un ser corrupto, que en hebreo sería mishhat. Es un ser disfuncional. Si Jesús dijo que bueno, es decir, tov, solo uno, refiriéndose a Dios, ¿eso dónde nos deja a todos nosotros? Podemos ser justos, sin ser completamente funcionales. Por supuesto que ser funcionales es la meta mayor. Eso es precisamente el objetivo de una transformación que comenzó cuando entendimos el sacrificio de Jesús. Ese proceso continuará en nosotros hasta que completemos nuestro viaje, siempre que no nos apartemos de el camino. Nuestra conversión no es un evento de un solo paso. Es algo que ocurre en nuestras vidas de manera gradual. El tiempo que tardemos en llegar a la meta depende completamente de nuestro libre albedrío. Todos los días tenemos la oportunidad de tomar decisiones a favor o en contra de los preceptos divinos. Si hoy la mayoría de mis decisiones tomadas han sido hechas contraviniendo los preceptos de Dios, entonces me estoy alejando del camino. Y si el día de mañana no recupero terreno, corro el riesgo de perder la esperanza de la salvación. Todo es cuestión de la manera en la que gestionamos nuestro libre albedrío. No existe tal cosa como que una persona se convierte hoy y automáticamente se convierte en justo y bueno. Eso es completamente anti-escritural. Primero, se manifiesta la parte animal para que, a través de un plan perfectamente estructurado de parte de Dios, venga lo espiritual. Por este motivo, Dios, al igual que en estos dos capítulos 21 y 22, habla de animales y sacerdotes defectuosos, así también mezcló al pueblo de Israel con simiente de animal, ambos defectuosos.
para edificar una morada de justicia en su monte santo. Como siempre, yo tengo un respaldo bíblico para decirte eso. Vamos a leerlo. Te invito a que vayas a Jeremías capítulo 31. Jeremías capítulo 31, y te voy a pedir de favor que busques el versículo número 27. Solamente vamos a leer 2 versículos. El versículo 27 y el versículo 28. Te acabo de decir que Dios está mezclando al pueblo de Israel con animales, con simiente de animal, ambos defectuosos. Vamos a ver si esto tiene algún respaldo bíblico. Jeremías capítulo 31, versículos 27 y 28. Jeremías capítulo 31, versículo 27 dice de la siguiente forma: He aquí vienen días, dice el Eterno, en que sembraré la casa de Israel y la casa de Judá de simiente de hombre y de simiente de animal. Y así como tuve cuidado de ellos para arrancar y derribar y trastornar y perder y afligir, tendré cuidado de ellos para edificar y plantar, dice el Eterno. Así es que aquí nos damos cuenta que el pueblo de Israel, la casa de Judá, fueron sembradas. Sembradas de simiente de hombre y de simiente de animal. Y el resto de este estudio vamos a girar alrededor de este concepto y vamos a tratar de entenderlo. Así que de esta manera, todos nosotros comenzamos nuestra vida dotados únicamente con nuestros instintos animales. No nos preocupábamos más que por comer, tener un techo donde vivir y relacionarnos sexualmente con quien nos pareciera atractivo o atractiva. Pero cuando llegó el Jesús judío, no la religión, sino cuando realmente se nos reveló el Jesús de las Escrituras, Él nos mostró nuestra verdadera naturaleza. Nos enseñó a nacer de nuevo, pero esta vez ya no nacemos de carne, sino del Espíritu. Y esto no lo hacemos de manera filosófica y no lo hacemos de manera mental. Lo hacemos de una manera activa, no dejando todo en la imaginación. Así, abandonamos nuestra naturaleza animal y tenemos a nuestro alcance una preciosa vida espiritual. Una vida que nos irá transformando a la semejanza de quien murió por nosotros. El apóstol Pablo, quien era un erudito de Torá, lo dijo de otra manera. Vamos a leerlo. Vete a Primera de Corintios capítulo 15. Y ahí vamos a leer unos 15, 16 versículos. Primera de Corintios capítulo 15. Busca el versículo 35. Primera de Corintios 15, 35. Bien, si es la primera vez que nos estás escuchando, tú te darás cuenta, nosotros usamos mucho respaldo bíblico. Prácticamente todos nuestros estudios, toda nuestra prédica gira alrededor de la lectura de los textos bíblicos y de su interpretación. Bien, 1 Corintios capítulo 15, versículo 35, dice: Pero dirá alguno, ¿cómo resucitarán los muertos? ¿Con qué cuerpo vendrán? Esta es una pregunta que en alguna etapa de nuestra vida nos hemos hecho. Al menos nos la hemos hecho aquellos que sabemos que nuestra fe está depositada en la resurrección. Así que, ¿en qué cuerpo resucitaríamos si Dios nos tiene por dignos de formar parte de la resurrección? Versículo 36. Necio, lo que tú siembras no se vivifica, sino muere antes. Bueno, la Escritura de manera recurrente realiza comparaciones con ejemplos agrícolas. Aquí Pablo está usando una semilla. Una semilla no puede germinar si antes no se despoja de su cáscara.
el cuerpo de la semilla muere y entonces, versículo 37, y lo que siembras no es el cuerpo que ha de salir, sino el grano desnudo, ya sea de trigo o de otro grano. Así que es la esencia de la semilla lo que germina y retoña, dando origen a una nueva fuente de semillas, es decir, se da continuidad a la vida. Versículo 38. Pero Dios le da el cuerpo como Él quiso, y a cada semilla su propio cuerpo. Aquí Pablo comienza a realizar una diferenciación. Cada semilla tiene su propio cuerpo. Esto quiere decir que no todos tenemos la misma sustancia, la misma esencia. Y por cuanto no todos tenemos la misma sustancia, entonces fuimos vestidos con un cuerpo diferente. Versículo 39. No toda carne es la misma carne, sino que una carne es la de los hombres, otra carne la de las bestias, otra la de los peces y otra la de las aves. Aquí Pablo marca diferencia entre los cuerpos carnales de los hombres y los cuerpos de los animales en sus diferentes manifestaciones. Versículo 40. Y hay cuerpos celestiales y cuerpos terrenales, pero una es la gloria de los celestiales y otra la de los terrenales. Por simple paralelismo entre estos dos últimos versículos, Pablo está diciendo que hay cuerpos de hombres animales y cuerpos de hombres celestiales. Nosotros comenzamos a vivir en un cuerpo animal, y si Dios lo permite, un cuerpo celestial espera por nosotros. Versículo 41. Una es la gloria del sol, otra la gloria de la luna y otra la gloria de las estrellas, pues una estrella es diferente de otra en gloria. Cada cuerpo, como lo leemos aquí, tiene su propia gloria. Versículo 42. Así también es la resurrección de los muertos. Se siembra en corrupción, resucitará en incorrupción. Si el cuerpo que es sembrado está en decadencia, resucitará completamente funcional y vivificado. Versículo 43. Se siembra en deshonra, resucitará en gloria. Se siembra en debilidad, resucitará en poder. Se siembra cuerpo animal, resucitará cuerpo espiritual. Hay cuerpo animal y hay cuerpo espiritual. Esta es la confirmación de todo el planteamiento hecho por la Escritura. Desde los profetas, como lo leímos en Jeremías 31, en donde se dijo que la casa de Israel fue sembrada con simiente de animal. Versículo 45. Así también está escrito: fue hecho el primer hombre, Adán, alma viviente; el postrer Adán, espíritu vivificante. Mas lo espiritual no es primero, sino lo animal, luego lo espiritual. El primer hombre es de la tierra, terrenal. El segundo hombre, que es el Señor, es del cielo. Cual el terrenal, tales también los terrenales, y cual el celestial, tales también los celestiales. Y así como hemos traído la imagen del terrenal, traeremos también la imagen del celestial. Estas son palabras hermosas. ¿No te ha sucedido que muchas veces te sientes agobiado, enfermo, decadente, cansado? A mí sí me ha sucedido. Aprecio cada día cómo es que este cuerpo en el que habito se va deteriorando cada vez más. Todos, no solo yo. Seguimos cargando con la imagen del terrenal. Si así no fuera, entonces ¿por qué morimos? Pero llegará el día, y esto es algo que debes creer con todo tu ser y reflejarlo en tus acciones. Debes creer que tu cuerpo será transformado en algo empoderado, en algo glorioso, en algo vivo, pero sobre todo
en algo espiritual. Ese es el objetivo del postrer Adán, de Jesús. Él quiere vivificarnos. Versículo 50. Pero esto digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción heredará la incorrupción. Después de este versículo, Pablo comienza a hablar de la transformación de los cuerpos de todos aquellos que estén vivos cuando regrese Jesús. Pero ese es otro tema. Por ahora, me gustaría recordarte que Dios, en Levítico 22, está hablando de la corrupción que inhabilita tanto a animales como a hombres a participar de las ofrendas. Recuerda también que las ofrendas perseguían el objetivo de acercarnos al Eterno. Así, al mantenernos al margen de las ofrendas, lo que Dios está diciendo es que mientras estemos en nuestra naturaleza animal, disfuncional, seremos incapaces de acercarnos a Él. Otra de las conclusiones que debemos obtener de la lectura de este pasaje de 1 de Corintios es que Pablo comenzó por compararnos con una semilla. Pero para aquellos que profesamos la misma fe de Jesús, Pablo dijo que la semilla solo se vivifica si antes muere. Esto quiere decir que este cuerpo en el que habitamos actualmente debe morir. Si tú todavía crees que todo lo que eres es solamente tu cuerpo, pues entonces tú perecerás por completo cuando el reino de Dios sea establecido aquí en la tierra. De hecho, esa es la triste realidad de todos aquellos que invirtieron toda su vida solo para disfrutar los placeres temporales que este mundo material les ofrece. Pero entonces, aquellos que confiamos en las promesas del Dios de Israel y que poseemos la misma fe de Jesús, ¿no moriremos? Ay, hermano, nos hace falta conocer tanto. Lo cierto es que si estamos en el camino correcto, no solo hemos muerto ya, sino que incluso ya fuimos sepultados. No te escandalices. Si tú has seguido nuestros estudios, sabes que yo no digo nada sin un soporte escritural. Te acabo de decir que no solo hemos muerto, sino que ya hemos sido sepultados. Vamos a leerlo. Romanos capítulo 6. Romanos capítulo 6, y ahí vamos a leer a partir del versículo número 1. Romanos capítulo 6, a partir del versículo número 1. Dice de la siguiente forma: ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? Bueno, yo sé que te puedo parecer repetitivo cuando una y otra vez menciono uno de los principios bíblicos más básicos, pero créeme, seguramente hoy hay una persona que por primera vez está escuchando uno de nuestros audios, y para ella, esto que voy a decir es completamente nuevo. Así que ten paciencia, por favor, pero sobre todo ten amor para todos los que todavía no han escuchado este mensaje. Bueno, empecemos por definir pecado. Pecado es transgresión a la ley de Dios. Eso no lo digo yo, lo dice Juan en 1 de Juan 3:4. Esto quiere decir que el pecado es cualquier violación a los mandamientos de la Torá. La Torá es un concepto perfectamente conocido por todo judío. El apóstol Juan era judío al igual que Jesús. Así que cuando tú leas o escuches el término ley en boca de cualquier judío, de lo que está hablando es de la Torá. Esto es, los primeros 5 libros de la Biblia: Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Es importante que sepas que Pablo también usaba el término ley para referirse a una Torá oral, una enseñanza completamente rabínica que Jesús rechazaba cuando atentaba contra los mandamientos de Dios. Podríamos decir que la Torá oral es la tradición judía que tanto atacó Jesús. Eso explica por qué Pablo parece hablar mal de la Torá o de la ley, como lo lees en tu Biblia en español,
Pero Pablo exaltaba a lo sumo la Torá escrita y, al igual que Jesús, no aceptaba la totalidad de la Torá oral. Así, cuando tú leas la palabra ley en alguna de las cartas de Pablo, lo primero que debes preguntarte es, ¿está hablando de la Torá escrita o está hablando de la Torá oral? Si no me crees, busca en internet información respecto a la Torá oral. Hoy en día hay toneladas de información respecto a este tema. Bueno, regresando al tema principal. Pablo pregunta, ¿perseveraremos en transgredir la Torá escrita para que la gracia abunde? El siguiente versículo lo responde, versículo 2. De ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Este es el punto que nos trajo a este pasaje. Todos los que confiamos en el Dios de Israel y que profesamos la misma fe que llevó a Jesús a morir en la cruz, hemos muerto a nuestros propios intereses, los cuales estaban ligados al pecado. Ya no podemos vivir anteponiendo a los mandamientos de nuestro Padre cualquier otra cosa o persona. Nuestra absoluta prioridad son los mandamientos que Jesús nos pidió que obedeciéramos. ¿Cuáles? Los mandamientos de su Padre. Versículo 3. ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? Para aquellos que perseguimos el objetivo de restaurar la fe original, debemos de deshacernos de palabras que se prestan a malos entendidos. Aquí encontramos un ejemplo de esto. Cuando leemos que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, Pablo se está refiriendo a una purificación que los judíos llevaban a cabo a través de un baño de inmersión. Así leeríamos, ¿no saben que hemos sido purificados en Jesús el Mesías? En su muerte es que hemos sido sumergidos. Versículo 4. Porque somos, ¿qué dice ahí? Sepultados juntamente con Él, para muerte por la inmersión, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos, por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Fíjate, fue el viejo hombre, el que éramos antes de conocerle, el que éramos cuando tratábamos de justificar nuestro alejamiento de los mandamientos de su Padre. Fue ese viejo hombre el que murió en la cruz junto con nuestro Maestro. Es el cuerpo que por muchos años solo usamos para propósitos vanos el que fue destruido. Si ese cuerpo realmente fue destruido, hoy tenemos cuidado de no servir más al pecado. Pero si ese cuerpo todavía no ha sido destruido, yo trato simplemente de justificar por qué no obedezco los mandamientos. Versículo 7. Porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con Él, sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere. La muerte no se enseñorea más de Él. Porque en cuanto murió, el pecado murió una vez por todas. Mas en cuanto vive, para Dios vive. Así también, vosotros consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. No reine, pues, el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias. Ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Pablo no podía decirlo de mejor manera.
vivos de entre los muertos. Un concepto paradójico que refuerza nuestra fe y nuestra confianza en el poder redentor de Jesús. Versículo 14. Porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Y aquí encontramos un versículo completamente distorsionado en la actualidad. Pablo acaba de hablar de obedecer los mandamientos de Dios, ¿sí? Y este versículo hoy ha sido interpretado como si estás bajo la ley, entonces te estás preocupando por obedecer los mandamientos de Dios. Es justo al contrario lo que Pablo está diciendo, hermano. La gracia y la ley van de la mano. No la ley en cuanto a la letra. Trata de entender esto. La gracia, de acuerdo al Strong que aquí aparece, es la influencia divina sobre nuestro corazón. Esto cuadra perfectamente con el ministerio del Espíritu de Dios. De acuerdo al profeta Ezequiel, el Espíritu de Dios se encarga de grabar los mandamientos del Eterno en nuestros corazones. Pero esto solo es posible cuando nuestros corazones han dejado de ser de piedra y se convierten en corazones de carne. Estamos bajo la gracia de Dios cuando estamos continuamente recibiendo su instrucción, pero lo hacemos muy conscientes de nuestra condición de la cual fuimos rescatados. De esta manera, las consecuencias de la desobediencia a los mandamientos de Dios han desaparecido porque el pecado ya no se enseñorea de nosotros. El pecado ha perdido su fuerza porque solo tiene poder sobre la carne, sobre nuestra naturaleza animal. ¿Y qué hace el animal? Ignora los mandamientos de Dios. Pero nosotros hemos decidido darle la espalda al pecado y comenzar con nuestro viaje, que no puede tener mejor meta que la vida espiritual que Dios predestinó para nosotros. Eso es vivir bajo la gracia, bajo la influencia constante que Dios ejerce sobre nosotros a través de su palabra, a través de su Torá. Cuando nos descubrimos a nosotros mismos abandonando una naturaleza animal, no tenemos a dónde más ir, sino hacia aquel que nos ofrece palabras de vida eterna. Por eso Pedro le dijo: Señor, ¿a dónde iremos? Si solamente tú nos ofreces palabras de vida eterna. Pero para que iniciemos ese viaje que nos va a dar la eternidad, primero tenemos que morir. No es suficiente con llorar, no es suficiente con cantar. Primero tenemos que morir a nuestra naturaleza animal, pero lo tenemos que hacer realmente. Tenemos que sacrificar esta carne. Juan, capítulo 12, lo explica de la siguiente manera. Ya no vayas. Solo te lo voy a leer para cerrar este estudio. Te acabo de decir que la eternidad solamente está al alcance de aquellos que están dispuestos a sacrificar su vida animal. Solamente para aquellos que quieren dejar de vivir siguiendo sus instintos solamente, que encuentran en los mandamientos de Dios su delicia, que han empezado a descubrir las maravillas de los preceptos divinos, que se han dado cuenta que Dios no cambia, no ha cambiado a su pueblo, no ha cambiado su palabra, y que sus mandamientos, todos sus mandamientos, siguen vigentes. Si tú te has dado cuenta que las religiones te han engañado hasta ahora, diciéndote que ya no era necesario que obedecieras los mandamientos, bueno, hoy has escuchado algo diferente. Y es tu decisión, solamente tu decisión, hacia dónde vas a continuar con tu vida. Yo solo quiero cerrar este estudio
leyendo estos versículos que se encuentran en Juan capítulo 12, versículos 25 al 27. Dicen de la siguiente forma: el que ama su vida, la perderá. Y el que aborrece su vida en este mundo, para vida eterna la guardará. Si alguno me sirve, dijo Jesús, sígame. Y donde yo estuviere, allí también estará mi servidor. Si alguno me sirviere, mi Padre le honrará. Ahora está turbada mi alma. ¿Y qué diré? Padre, sálvame de esta hora. Mas para esto he llegado a esta hora. ¿Para qué viniste tú? ¿Te has preguntado esto? ¿Para qué llegaste a este mundo? Cuando escuchamos este tipo de mensajes, quizás nuestra alma se turbe, porque está recibiendo el impacto de la palabra de Dios que penetra hasta partir el alma y el espíritu. Así es que si tu alma se turba, no te preocupes, también el alma de nuestro Maestro se turba. ¿Y qué diremos? Padre, sálvame de esta hora. ¿Eso diremos? Yo todos los días digo: heme aquí, Señor. Para esto he venido al mundo. Oremos. Baruch atah Adonai, Eloheinu melech haolam. Bendito eres tú, Señor, nuestro Dios, Rey del universo. Que nos has permitido concluir este estudio y llevarnos todo esto en nuestra mente y en nuestro corazón. En mí habita una mezcla animal y espiritual. Eso es lo que he aprendido hoy. Hoy he aprendido, Señor, que sin tus preceptos será la naturaleza animal la que predomine en mi vida y que me alejará cada vez más y más de tu camino. Ayúdame, Señor, porque si aún no veo con claridad las maravillas de tus mandamientos, si aún no veo con claridad las maravillas de tu ley, ayúdame, Señor, quítame la venda de los ojos para que pueda yo ver con claridad, para que pueda entender, Señor, que vine a este mundo para cumplir un propósito. No me dejes partir de este mundo, Señor, sin cumplirlo, te lo ruego. Estamos en ese proceso, Padre. Ten piedad de nosotros y no permitas que nos alejemos. Te lo ruego en el nombre de tu Hijo, Yeshua HaMashiach.